Buenos días, en este video de Create Math hablaremos acerca de la recursión. Primero empezaremos discutiendo qué es la recursión. Y sabemos que existen diferentes tipos de funciones, y una función es recursiva cuando se manda a llamar ella misma. O sea, implica que dentro de la definición de la función se encuentra la función misma. Entonces podemos ver aquí un ejemplo. Digamos que tenemos la función f de x. Que la función f de x se define como una constante más f de x menos 1. Podemos ver que dentro de f de x, para calcular f de x, tenemos que calcular f de x menos 1. Entonces, bueno, para calcular f de x menos 1, definimos otra vez otra constante más f de x menos 2. Entonces, para calcular f de x menos 1, tenemos que calcular f de x menos 2. Entonces, bueno, calcularemos f de x menos 2. Y podemos ver que es lo mismo, una constante más f de x menos 3. Entonces, bueno, estamos viendo que esto podría continuar por mucho tiempo, f de x menos 3, y luego tendríamos que calcular f de x menos 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos cuándo parar con una función recursiva? Esta función le llamamos función recursiva. ¿Cómo sabemos cuándo parar? Para parar necesitamos un caso base, le llamamos. Entonces, el caso base en este ejemplo podría ser que cuando f de 1 valga 1. Entonces, cuando x menos 1, x menos 2, cuando esto de adentro, cuando el argumento de la función valga 1, nos olvidamos de toda esta definición de aquí y simplemente decimos que vale 1, ¿ok? Bueno, entonces veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo del factorial. Digamos que nuestra función f de x es el factorial de x, ¿ok? Entonces veamos el ejemplo con el factorial de 5. El factorial de 5, para repasar, sabemos que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Son todos los números naturales de 5 hasta 1 bajando, multiplicados. Ok. Entonces, podemos definir nuestra función f de x así. Sin embargo, podemos notar algo. Que x factorial también la podemos escribir así. Como x por x menos 1 factorial. Si se fijan aquí, 5 factorial es lo mismo que 5 por 4 factorial. Todo esto de aquí involucraría 4 factorial. Entonces podemos ver que cuando tienes 5 factorial es lo mismo que 5 por 4 factorial. Y cuando tienes 4 factorial es lo mismo que 4 por 3 factorial, etc. Entonces necesitamos el caso base. Y nuestro caso base también es que cuando x valga 0, esto valdrá 1. La función valdrá 1. Entonces ahora lo que tenemos es escribir nuestra función, y la manera correcta de escribir una función recursiva es escribirla así. Primero definimos la función f de x, bueno, aquí en este caso estoy diciendo que es igual a x factorial. Ponemos unos brackets aquí. Primero, que cuando x sea mayor que 0, la función será x por la función con x menos 1. Pues aquí se pone la condicional. Cuando x sea mayor que 0, vamos a hacer esto. Vamos a multiplicar el x actual por la función con x reducido en 1. Y cuando x valga 0, nada más vamos a tener 1. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora vamos a probar el ejemplo calculando el factorial de 5. Aquí copié la definición para que no nos perdamos. Entonces, primero vamos a definir que f de 5 es 5 factorial. Sabemos entonces, como x es mayor que 0, porque x es 5, que vale 5 por f de 5 menos 1, que es 4. Entonces tenemos 5 por f menos 1 de x menos 1, que es 4. Entonces ahora tenemos que calcular f de 4. ¿Cuánto vale f de 4? Bueno, f de 4, sabemos que 4 es mayor que 0, entonces tiene que ser 4 por f de 4 menos 1, que es 3. Ahora calculamos f de 3. Y f de 3, ya sabemos que 3 es mayor que 0, nos vamos 3 por f2. Y así nos vamos con f2, que es mayor que 0, etc. hasta llegar a f1. Entonces aquí f1 es igual a 1 por f de 0. Entonces f de 0 es el caso base, porque x vale 0. Entonces aquí nada sabemos que tenemos que regresar 1. Ya no tenemos que hacer este proceso de la función, simplemente es 1. Entonces ahora lo que haremos es, una vez que tenemos este valor,
podemos insertarlo en las demás funciones. Entonces, como ya sabemos que f de 0 es 1, esto lo podemos eliminar y nada más multiplicar 1 por 1. Entonces, f de 1 es 1 por 1, que es igual a 1. Entonces, como ya sabemos que f de 1 es igual a 1, vamos a sustituirlo acá. Esto es 1. Entonces, f de 2, ahora es, en lugar de ser 2 por f de 1, es 2 por 1. Sabemos que esto da igual a 2. Entonces, ahora f de 2 es 2. Entonces, esto lo podemos sustituir acá arriba. Se nota cómo vamos subiendo otra vez. Esto es 2. Entonces, f de 3 es 3 por 2, que sabemos que es 6. Y podemos seguir subiendo. Entonces, 6 lo colocamos acá. F de 4 es 4 por 6. O sea, hace 24. Entonces, ahora colocamos el 24 acá. Y f de 5 ahora es 5 por 24, lo cual nos da 120. Entonces ahora ya llegamos al resultado esperado, que es que 5 factorial es igual a 120. Muchas gracias por ver este video de Create Math acerca de la recursión.